Vamos a orar antes de comenzar este tema de hoy. Padre nuestro, concede que tu palabra no vuelva vacía como lo has prometido, sino que haga aquello con el propósito que tú la estás enviando. Para bendición, edificación de tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús lo imploramos. Amén. El tema que hoy les quiero presentar lo he titulado En todo lugar. En todo lugar. Introducción. Una expresión muy común entre los cristianos cuando se dirigen a su lugar donde se congregan, es decir, voy a la iglesia. Pero, ¿qué quieren decir con esto? Lo que en realidad están diciendo es, voy al templo para congregarme con mis hermanos a adorar a Dios. Lo que sucede es que en nuestro lenguaje común se ha vuelto la palabra iglesia prácticamente sinónimo de templo, pero bien sabemos que no es lo mismo. Iglesias son las personas, hombres y mujeres creyentes en Cristo Jesús, mientras que templo es la construcción o edificio donde se reúne la iglesia para adorar a Dios. De manera que puede haber templo sin iglesia y también iglesia sin templo. Por ejemplo, en China, durante el gobierno comunista de un hombre llamado Mao Zedong, por orden de él se cerraron todos los templos cristianos y por cierto también de otras religiones, durante todo el tiempo que este hombre estuvo al frente del gobierno. Esto es de 1949 a 1976. En total 27 años sin templos. Pregunto, ¿dejó de haber iglesia? Eso pensaron los nuevos dirigentes chinos a la muerte de Mao y permitieron nuevamente reunirse a las iglesias. La sorpresa fue que había más de 1 millón de chinos cristianos, más que 27 años atrás. Lejos de extinguirse por falta de templos, la iglesia creció. ¿Cómo sucedió esto? Porque cada padre chino puso en práctica un mandamiento que Dios dio al pueblo de Israel. Este mandamiento lo encontramos en el libro de Deuteronomio capítulo 6. Vamos al Deuteronomio capítulo 6 y versículos 6 y una parte del 7. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, así como tú ahorita estás en tu casa. Las repetirás a tus hijos estando en tu casa. Tener templo sin duda es una bendición, así como tener la libertad y posibilidad para que la iglesia se reúna en el templo, pero no es indispensable. Y además, aunque ustedes no lo crean, puede ser motivo el templo de idolatría. No es que tengamos en el templo imágenes o esculturas ante las que nos postremos, pero sí podemos encerrar a Dios en un templo y pensar que si no es en el templo no podemos adorar a Dios. Pero Dios es omnipresente y por lo tanto estaríamos adorando a un Dios que no es el verdadero Dios. Y eso se llama idolatría. ¿De dónde viene esto? Bueno, esto lo encontramos en el antiguo pacto, en la ley. Dejamos aquí la introducción y pasamos al punto número 1, que lo titulo Mandamiento acerca del templo. Mandamiento acerca del templo. Por medio de su siervo Moisés, el Señor le dio esta instrucción al pueblo de Israel para cuando tomara posesión de la tierra prometida. Veamos la instrucción de Deuteronomio capítulo 12 y leeremos algunas partes que se encuentran entre los versículos 1 al 14. Deuteronomio 12, versículos 1 al 14. Algunas partes, no todo.
Dice el versículo 1, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Ahora, versículo 5 dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. ¿Se fijaron? Solamente podían rendirle culto a Dios en un determinado lugar. Esto es un mandamiento que todavía no podían cumplir porque todavía no entraban a la tierra prometida. Pero veamos también el versículo 13, refuerza el 5. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofreceréis tus holocaustos y allí harás todo lo que te mando. ¿Se fijaron? No vas a ofrecer tus holocaustos ni nada de nada, más que en el lugar que yo voy a escoger, yo te voy a decir. Muchos años después, durante el reinado del rey David, Dios le indicó a él cuál era ese lugar. Y ese lugar fue un lugar específico en Jerusalén, en donde el hijo de David, el rey Salomón, tuvo el privilegio de construir el templo para Dios. Allí, a ese lugar acudían los israelitas a congregarse para rendirle culto a su Dios, hasta que, por el pecado del pueblo, vino el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y destruyó el templo. Cesaron entonces los cultos, cesaron los holocaustos, las ofrendas, las oraciones, porque ya no había templo. Entonces, la gran mayoría de los judíos dejaron de adorar a Dios, dejaron de alabar a Dios y dejaron de orar a Dios. Pero no todos. Punto número 2. Un verdadero adorador. Un verdadero adorador. El Evangelio de Juan nos narra un incidente interesante en la vida del Señor Jesús. Vamos ahora dejando un poco al Deuteronomio y vamos ahora al Evangelio de Juan. Hay un incidente interesante en Juan capítulo 4. Dice que viajando de Judea a Galilea, pasó por un lugar que está en medio, que es Samaria, en donde se sentó Jesús a descansar junto a un pozo que muchos años atrás había abierto el patriarca Jacob. Y entonces, vamos a Juan capítulo 4, versículos 7 al 14. Vino una mujer de Samaria, Juan 4, 7 al 14. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Aquí Jesús hizo algo que se salía de las normas de aquel tiempo. Dirigirle la palabra a alguien, en primer lugar, que era mujer, y en segundo lugar, que era samaritana. Pero el Señor no hace acepción de personas. Sigamos leyendo, dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hasta ahí llegamos al versículo 14. Y
Bueno, al parecer la mujer interpretó las palabras de Jesús de manera literal y por eso le contesta ahí en el versículo 15 lo siguiente. Dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Bueno, esto no lo podemos nosotros comprender plenamente porque estamos acostumbrados a que adentro de nuestras casas abrimos una llave y sale el agua. Inclinamos un poco el botellón que trajo el repartidor a la casa o que lo compramos en algún lugar y lo trajimos en carro y ya tenemos agua para beber. Así que se nos dificulta comprender bien todo el trabajo que era en aquel tiempo de caminar cargando un recipiente hasta afuera de la ciudad donde estaba el pozo, después echar el recipiente al pozo y sacarlo lleno de agua y cargarlo con agua y volver de regreso caminando hasta la ciudad. Qué cansado debió ser esta tarea. Y por eso ella le dijo inmediatamente, dame de esa agua para que yo no tenga que venir aquí. Pero vamos a ver lo que le contesta Jesús, versículos 16 al 18. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer se quedó asombrada de que Jesús, a quien nunca había visto ni conocido, supiera estos detalles de su vida personal. Y entonces, versículo 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Bien, lo que sigue es a donde yo quería llegar en esta historia. Los siguientes versículos es a donde yo quería llegar. Vamos a ver, versículo 20. Dice la mujer, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Paramos ahí. El monte mencionado, por cierto, era el monte Gerizim. ¿Por qué ellos adoraban en otro lugar que no era Jerusalén? Bueno, esto viene de cuando el pueblo de Israel se dividió durante el reinado de Roboam, hijo de Salomón, por cierto. Y las tribus del norte, los reyes que gobernaron en esas tribus, para evitar que su gente fuera a Jerusalén, al templo, a adorar allí, establecieron en el norte lugares de reunión. Y este es uno de ellos, el monte Gerizim, donde los samaritanos adoraban, que estaba precisamente frente a Siquem. Recordemos Siquem, ¿por qué ellos escogieron allí? Porque Siquem fue el lugar donde Abraham construyó un altar a Dios. Así que ellos decían, aquí es el lugar correcto para adorar a Dios. Pero quiero que pongan atención cuál fue la respuesta de Jesús. Juan 4, versículos 21 y 22. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El lugar correcto para adorar a Dios era uno solo, y ese lugar estaba en Jerusalén, el templo. Así había sido el mandamiento que Dios le dio desde tiempos de Moisés, como ya lo leímos. Y los judíos lo sabían muy bien. Pero sigamos leyendo lo que dice Jesús. Versículos 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Punto. Miren, discutir sobre el verdadero lugar de adoración era algo inútil.
porque Jesús sabía que muy pronto estos dos lugares serían completamente destruidos cuando viniera la invasión del ejército romano. Entonces, los adoradores serían distinguidos no por un lugar o un santuario en particular, sino por su adoración genuina al Padre a través del Hijo. Y vamos a ver ejemplos de creyentes que fueron verdaderos adoradores. ¿Ok? Ejemplo, Daniel. Daniel. Y tengamos en la Biblia listo el libro de Daniel, capítulo 6. Decía yo que al ser destruido el lugar de adoración, el templo de Jerusalén por los babilonios, la mayoría dejaron de adorar, de alabar y de adorar a Dios, pero no todos. Uno de ellos fue Daniel, quien fue llevado cautivo a Babilonia, un lugar situado a cientos de kilómetros de Jerusalén, muy lejos de Jerusalén, donde había estado, porque ya no estaba, el templo, ya había sido destruido. Actualmente por carretera de Jerusalén a lo que sería Babilonia son 1194 kilómetros, que en automóvil es un recorrido de 13 horas 37 minutos. Bueno, si lo hace en avión, son 1 hora 35 minutos. Pero en aquel tiempo no había nada de estos medios de transporte. Así que estaba muy, muy, muy lejos. Sin embargo, desde allá, y a pesar de los obstáculos y de que ya no había templo en Jerusalén, Daniel siguió adorando a su Dios. Vamos a ver Daniel capítulo 6, versículo número 10. Daniel 6, versículo 10. Pongan atención, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Nótese, en su casa, así como tú ahorita estás en tu casa. Y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Se fijaron? Daniel no estaba en Jerusalén, estaba muy lejos, y aun cuando ya no existía templo en Jerusalén porque había sido destruido por los babilonios, desde allá en la casa donde vivía, él adoraba a su Dios. Otro ejemplo, los apóstoles. Vamos a referirnos a un pasaje muy conocido, Mateo capítulo 28. Muy conocido porque aquí se menciona la gran comisión, Mateo 28. Pero quiero que notemos especialmente el lugar donde se verificó este mandamiento de la gran comisión. Y conste que sí había templo en ese momento. Un templo, un segundo templo, que se había reconstruido donde estaba el primero. En tiempos de Jesús ya estaba ese templo. Mateo 28, versículos 16 al 19. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. ¿Dónde? Galilea, al norte de Israel. Al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, dice, le adoraron. ¿Dónde? En Galilea. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dónde le adoraron los discípulos? En Galilea.
Allí no había templo. El templo estaba en Jerusalén. ¿Pero por qué le adoraron en Galilea? Porque ahí estaba el Señor. No adoramos al templo, adoramos al Señor. ¿Queda claro? Nuestra adoración no debe ser al templo, es al Señor. Ahora pregunto, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Él es omnipresente, Él está en todas partes. Él está aquí donde yo estoy ahora, Él está allí en tu casa también. ¿Dónde se debe adorar? ¿Dónde está el Señor? ¿Y dónde está? Entonces, resumiendo, ¿dónde se debe adorar a Dios? La respuesta es, el lugar no importa, sino que sea, como dijo Jesús, en espíritu y en verdad. Punto número 3, instrucción de Dios ante las plagas. Instrucción de Dios ante las plagas. Les pregunto, ¿enseña la Biblia acerca de la conducta o proceder de su pueblo en caso de plagas o enfermedades peligrosas? ¿Enseña la Biblia acerca de la conducta o proceder de su pueblo en caso de plagas o enfermedades peligrosas? La respuesta es sí. Vamos a ver dos casos. Primero, la lepra. Vamos a Levítico capítulo 13. Levítico capítulo 13, versículos 45 y 46. Levíticos 13, versículos 45 y 46. Dice así: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado. Embozado. La versión de la Biblia del día dice: se cubrirá el rostro. Se cubrirá el rostro. Esto, sin duda, me recuerda a los tapabocas que se usan hoy en día. Así debía andar el leproso. Dice: pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Ante esta enfermedad contagiosa, pregunto, ¿qué ordenó Dios que se hiciera en su pueblo Israel? Y la respuesta es aislar al pueblo sano de aquellos que estuvieran enfermos. Y esto es exactamente lo mismo que las autoridades de salud están haciendo en nuestro tiempo. Y no sé si esas autoridades lo sepan, pero están obedeciendo un mandamiento sanitario que está escrito en la Biblia miles de años atrás. ¿Cómo la ven? Segundo ejemplo, segundo caso, la 10ª plaga. La 10ª plaga. Nos remontamos al tiempo en que Israel estaba en esclavitud en Egipto. Luego de 9 plagas que Dios envió a Egipto para que Faraón dejara en libertad a Israel, y ante su necia negativa, Dios envió una 10ª plaga. Fíjense. Vamos a Éxodo capítulo 11. Éxodo capítulo 11 y versículos 5 y 6. Versículo 1, y luego nos vamos a brincar al 5 y al 6. Éxodo 11. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Versículo 5. Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá.
esta terrible plaga de mortandad solo afectaría a los egipcios. Pero, ¿cómo protegió Dios a los israelitas? Bueno, resumiendo, les dio esta instrucción. Tenían que tomar un cordero macho, sin defecto, y en determinado día lo iban a sacrificar. Y luego, vamos a ver qué iban a hacer. Éxodo 12, versículos 22 y 23. Dice, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Ahora fíjense lo que sigue. Pongan atención. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Se fijaron? Me llama la atención esta instrucción que Dios le dio, que nadie salga de las puertas de su casa mientras el heridor está pasando. Que ningún israelita diga, no, Dios nos va a proteger, no nos pasa nada, yo voy a andar afuera, voy a andar comprando, voy a andar vendiendo, voy a andar por ahí en el campo trabajando o jugando. No, tenían que estar adentro de su casa mientras el heridor pasaba con mortandad. ¿Se parece a lo que estamos viviendo? Cuarto punto y último, una promesa de Dios. Un pasaje bíblico al que muchos recurren ante estas circunstancias adversas como la presente es sin duda el Salmo 91, que nos habla del cuidado de Dios, precioso salmo, habla del cuidado de Dios para su pueblo. Y ahí contiene promesas muy hermosas. Vamos a leerlas. Miren, versículo 3. Dice, en algunas de ellas, nada más. Versículo 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Versículos 5 y 6. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Qué bonito, ¿verdad? Versículo 7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Hermosísima promesa. Promesa que nos da confianza, tranquilidad. Versículo 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Oh, sin duda son hermosas promesas que caen como anillo al dedo para momentos como los que estamos pasando. Pero no pasemos por alto una cosa, que las promesas tienen condiciones que se deben cumplir para recibir estas promesas. Miren, se parece mucho a los niños ahí en la escuela cuando llegan diciendo a su casa, papá, mamá, hoy aprendí que tengo derechos. Oye, la clase fue sobre los derechos humanos de los niños. Y tengo derecho a esto y tengo derecho al otro y tengo... Ajá, muy bien. Lo que nada más que falta que se les enseñen también que los derechos conllevan responsabilidades, obligaciones. Y desgraciadamente eso no les enseñan en la escuela. Nada más les dicen los derechos, pero no les dicen las obligaciones. Casi siempre enfatizamos las promesas de Dios, pero no nos fijamos en las condiciones para recibir las promesas. Vamos a ver cuáles son esas condiciones. Versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo. Versículo 9. Puesto que has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Y versículo 14.
por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Estas promesas no son para cualquiera, son para los que cumplen estas condiciones. Pregunto, ¿tú habitas al abrigo del Altísimo? O como dice el versículo 9, ¿has puesto al Altísimo por tu habitación? Es decir, tú que ya tienes una relación con Dios por medio de la fe en su Hijo, ¿vives cerca de Dios? ¿Buscas a Dios? ¿Te refugias en Dios siempre y no solo ahora que tienes miedo? ¿Meditas en su palabra y hablas en oración con Él diariamente y un buen tiempo? Cuando uno habita con alguien, tiene una relación con ese alguien, convive con ese alguien, platica con ese alguien, come junto con ese alguien, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es así tu relación con Dios? Además, ¿has puesto tu amor en el Señor? Como dice el versículo 14. ¿Amas a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente? ¿Ocupa Dios el primer lugar en tu vida? Estas son las condiciones. Si las cumples, felicidades. No tienes de qué preocuparte. Conclusión. Dios es digno de recibir la honra y la gloria en todo momento y en todo lugar, no solo en un templo y en determinado horario. Hermano, te invito a que le rindas culto de adoración allí dentro de tu casa, mientras el heridor pasa por alto al hogar que le adora en espíritu y en verdad. Padre nuestro, gracias por tu palabra, donde tú pones bien claro cuál es tu voluntad, qué esperas de nosotros. Yo te ruego que esta situación que vivimos nos sirva para salir de ella mejores hijos tuyos que como éramos antes, para que así como dice tu palabra, todas las cosas nos ayudan a bien conforme a tu propósito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.